Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de podcast titulado La Entrevista. Soy el doctor Eduardo Núñez, secretario de Extensión y Cultura Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy tendremos un programa muy importante, muy interesante. Estaremos hablando sobre lo que es la ópera, sobre el bel canto. Y hoy tenemos una invitada especial, la doctora Elizabeth Espíndola. Doctora, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Sí, tardes. voy a leer un poco lo que es su semblanza para que quienes nos están viendo sepan de quién estoy hablando, el currículo que tiene la doctora. Después entraremos un poco en esta materia de lo que es la ópera para todos aquellos amantes del bel canto, y que la doctora pues, nos estará hablando un poco de su trayectoria y por qué fue su decisión de tomar clases de canto y después convertirse en una profesional de este género, doctora. Bueno, pues hay una historia muy interesante detrás de esto, así es que ya la contaré. Claro, mire, la doctora Elizabeth, ella es doctora en canto lírico teatral por el Conservatorio Francesco Antonio Bonporte de Italia, donde también se especializó en didáctica musical, maestra en artes escénicas y licenciada en música, opción en canto, ambos por la Universidad Veracruzana. Se ha presentado como solista en escenarios de Italia, México, Austria, España y Guatemala. Perteneció a la Corale Polifónica de la Universidad de Trento como entrenadora vocal y corista, directora del coro Antonio Vivaldi, colaborando con la Sinfónica de Jalapa, la Filarmónica de Jalapa y la Orquesta de Cámara de la Universidad de Jalapa. Mención honorífica de canto en el Vienna International Music Competition 2021, Premio Arte, Ciencia, Luz de la Universidad Veracruzana 2020 por su investigación original Ópera Moctezuma de Vivaldi. Premio de Arte Urbano UNESCO 2015 en Nápoles, Italia, ganadora de diversos estímulos para la creación y producción de proyectos artísticos por el Instituto Veracruzano de Cultura. Perteneció a la Secretaría de Educación de Veracruz como cantante y actriz de la Compañía de Teatro Infantil. Actualmente es investigadora en el Centro de Estudios Críticos y Cultura Contemporánea, CECRITIC, de la Universidad Autónoma de Querétaro y catedrática en el Conservatorio de Celaya. Además, realiza conferencias magistrales en universidades, centros de estudios y embajadas de México, Italia. Bueno, mi querida doctora, un gran currículum. Gracias. Háblanos, por qué ópera? ¿Desde cuándo te interesó en primeramente cantar y por qué decidiste estudiar el bel canto? Pues la historia es muy particular. Yo estaba escuchando Radio UNAM a los 8 años, detrás en el coche con mi papá, y escuché el Ave María de Otelo. Entonces fue algo que se me enchinó la piel y automáticamente algo llamó, ¿no?, a mi corazón y dije, yo quiero hacer esto. Tenías 8 años. Tenía 8 años. Estábamos en medio del tráfico en la Ciudad de México y yo dije, ¿qué es esto? No sabía si era una voz, si era un instrumento, no tenía la noción exacta, pero cuando dijeron en la radio que era una soprano, desde ahí yo dije, es que yo quiero hacer eso. ¿Y tenías idea de lo que era soprano? ¿Qué No, significa ser soprano? no, para nada, hasta que entré al Conservatorio de Querétaro y también entré, digamos, por voluntad propia, porque mis papás no querían que yo estudiara música, entonces Lo fui, clásico, ¿no? Porque ya se van a ajá, morir de sí. hambre. ¿Y de qué Es te una vas a música. mantener, no? Sí. Entonces, fui con mis monedas de los domingos que junté, ¿no? Y costaba la inscripción en ese entonces 215 pesos. Entonces, ahí me ves con mis moneditas así, ya me vine a inscribir. Dice, no, pero ¿qué te pasa? Si tú tienes, ¿cuántos años? 13, 14 años, ¿no? Regresa a tu casa, tráete a tus papás. Y yo, es que mis papás no me dejan, ¿no? Bueno, por azares del destino, entré al conservatorio y conocí al maestro Librado Alexander ¿A qué Anderson edad? a los 14 años. 14 años en el Conservatorio Querétaro. de Querétaro. Ujú. Excelente. Así es. Entonces, el maestro Librado, uno de los mejores tenores de México, que nada más y nada menos que tiene 300 representaciones en el Palacio de Bellas Artes. De la Traviata, que no De es la un Traviata. tema nada sencillo, ser el Alfredo de la Traviata. Sí. Y fue la mejor voz, si no más recuerdo, en el año 79. Ajá. Recibió el premio como la mejor voz de ópera en México. En México y también en Estados Unidos, en la Ópera de San Francisco, y también cantó en Milán y cantó con Giuseppe Di Stefano, Claro que sí. el tenor favorito de María Callas. Claro, O claro. sea, le tocó época de oro de Bellas Artes, donde entrar en Bellas Artes no era nada fácil, ¿no?
Entonces me escucha el maestro Librado en la primera vocalización que doy para coro y me dijo, bueno, ¿y tú a qué vienes aquí? Y yo bien inocente con mi violín, ¿no? Vengo a tocar violín. Me dice, tú olvídate de eso, no quiero que entres al salón más con eso. Tú, me tocó la mano y me dijo, tú vas a ser cantante. Tienes una voz muy especial. Y bueno, de ahí nace la historia y posteriormente, como al año de estar en el conservatorio y que definitivamente dije, esta es mi pasión, empezamos a reforzar mi educación en Casa de Cultura, porque también él daba clases en Casa de Cultura Ignacio Mena, en 5 de mayo de aquí de Querétaro, y me dice, aparte de tu clase, tienes que repasar vocalización. O sea, y entró a Casa de Cultura becada por él, porque él me pagaba mi mensualidad y la condición era no faltar, no fallar y tener el área de ópera preparada. Entonces, curiosamente, pues allí conozco a dos de mis grandes impulsores, ¿no? Y lo digo con mucho cariño y con mucho orgullo. Uno de esos grandes maestros fue el doctor Eduardo Núñez, fue mi primer pianista acompañante, el primero que me regañaba al no tener mi tarea bien hecha y el primero que me dijo, tú vas a recibir de la música lo que tú le des a la música. Esa grande disciplina fue clave para la preparación, para la licenciatura en canto en Jalapa, ¿verdad? Es que es algo muy importante cuando alguien habla de estudiar música, estudiar canto, estudiar cualquier instrumento, es una disciplina muy celosa. Muy celosa, hay que dedicarle mucho tiempo si se quiere ser profesional y sobre todo cuando para ser operista se necesita tener una voz, nacer con esa voz, como tú lo has tenido, y es empezar a madurarla, empezar no se empieza luego a cantar ópera para que estas personas que nos están escuchando, nos están viendo. Hay que empezar con algunos ejercicios, con el bacay, con algunas pequeñas piezas para ir introduciendo, ¿no? Pero ¿cuáles pequeñas piezas? Y cuando yo entré a sus manos, una de las primeras áreas de ópera fue Sansón y Dalila. Bueno, sí, O porque sea, ¿te tener las acuerdas? condiciones, sí. Yo ya cantaba, a los 2 meses con ustedes, yo ya cantaba ópera francesa y cantaba La Traviata. De Miñón, ¿no? Creo que estabas Sí, hablando también de sí. Miñó, yo cantaba Miñó y cantaba zarzuela también, La Dolorosa. Entonces, ¿qué pasa? Que al año y medio de estar bajo su tutela, me voy a España, ¿no? Becada por la Secretaría de Cultura de acá, y me gano el concurso de zarzuela de Murcia, España. Entonces, después me voy a Jalapa. Me preparo, también sigo con mis maestros, en asesorías también con el maestro Enrique Patrón de Rueda. Sí, claro. Y nada, que empecé a hacer también otros concursos en Nápoles y también gané el premio UNESCO, ¿no? Y bueno, fui invitada a cantar en varios países. Ya de ahí no he parado, ¿no? Yo definitivamente estoy consagrada a la música y posteriormente me dedico a la investigación, ya como una rama del mismo canto. Pero a ver, Eli, estamos hablando, mencionaste la zarzuela y estamos hablando de ópera, que son dos cosas diferentes. Lo que es la zarzuela y lo que es la ópera. Sí. La zarzuela es obviamente es una pequeña, podemos decirle, ópera española, si podemos Sí, hacerlo así, por lo general. sí, La más famosa, la Luisa Fernanda, sí. sí, pero ¿qué diferencia encuentras entre cantar, por ejemplo, una ópera de Verdi, de Mozart, Ujú, sí, de Puccini, ujú. a una zarzuela, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras tú o qué es lo que tuviste de diferencia, Ujú. no? Bueno, la primera es el drama, ¿no? Que los italianos son súper mega dramáticos y hablan y dicen y sienten y todo es así, ¿no? Y la música también es un power siempre súper intenso y cantar, como dices, se necesita mucho carácter, mucha voz, mucho de todo. O sea, salgo sudando, ¿no? Y con 1 kilo menos después de las óperas de Verdi, sobre todo. Pero la zarzuela, aparte de que es cantada en castellano, ¿no? Son dramas mucho más nobles, si queremos decirlos así, son temas bufos, cómicos, su duración es de 1 hora, hora 15, entonces hace como que mucho contacto con la gente, ¿no? Y que te escuchen cantar en español también provoca así como un clic. Digo, cantar en italiano también es, la música es el idioma universal.
¿no? Pero tiene unas diferentes dificultades técnicas, Así porque si también. estamos hablando que tú hablas de lo dramático que fue la época verista, ¿no? Ya con Verdi, con Ujú, la Traviata, que terminaba en tragedia, ya que se sí, murieran, por lo general, ellos se morían ellos, cualquiera de sí. los personajes, que sí se requiere, no la Traviata, una condición, ¿no? Y un vocal y una diferente coloratura para poderlo Ujú. hacer, a diferencia de lo que es La la zarzuela. zarzuela, ¿no? Que es un poco más amable en ese sentido. Sí, la zarzuela para las voces femeninas y masculinas es muy noble, ¿no? Sí. Porque es un tema que no tiene gran extensión de voz, que el mismo castellano te va ayudando a la dicción. Las frases sí son más largas en la zarzuela ya de oro, pero son muy parecidas a lo que es la ópera italiana. Definitivamente la ópera italiana es lo más complejo que hay para cantar. Incluso hay óperas que les llamamos rompevoces, ¿no? La Traviata es una de ellas. Sí. Si no se tiene una muy buena condición física, ¿no? Mental y emocional Y para aguantar vocal. un rol, no, definitivamente. O sea, yo, por ejemplo, no puedo tomar frío, no puedo tomar alcohol, cualquier alcohol, ¿no? Ujú. No puedo gritar, no puedo hablar más de una hora, hora y media, digamos, voz a voz. Es muy, muy exigente la disciplina para tener ese alcance. Nosotros tenemos una orquesta detrás de 82 músicos. Ujú. Estamos hablando de una De sinfónica una para todos sinfónica, aquellos, no es una ¿no? pequeña orquesta de cámara, No, 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 no. lo que estamos hablando. Coro, Exacto. 60 personas. Pero hay algo importante que decías que truena. Me ha tocado ver cantantes sonarse cuando cantan el Sempre Libera, ¿no? Ujú, Que es mucha coloratura ujú, y es muy complejo. ujú. Y sin más, aquellos que nos están escuchando sobre lo que es la ópera, no todas las sopranos, que es la voz aguda de la mujer, puede cantar la Traviata. Tiene que ser No, un determinado tipo de soprano, ¿no? afortunadamente se dice que la Traviata está hecha para 3 sopranos, ¿no? Soprano dramático, soprano lírico y soprano con coloratura. Ujú. Y aparte, uno tiene que estar, bueno, ya sabes, al talle y esbelta y morir con gracia, ¿no? Sí. Y Y de bailar tuberculosis, y de ¿no? tubérculo, ajá, ¿no? O sea, estar siempre perfectas Ujú. y tener un fil di voce, unos sonidos muy afilados en la voz, muy agudos, con mucho saltibanqui, ¿no? Lo que yo llamo esta acrobacia siempre vocal. Y de repente, pues sí hay compañeras que dejan de hacer sus ejercicios de respiración y esto, y se truenan en funciones. O Claro. sea, de repente ya no llegan al agudo y el público se queda así como que, ¿qué pasó, no? Me ha tocado ver, porque hay algo importante que se debe aprender sobre la ópera. Muchos cantantes, ya sea tenores, sobre todo los tenores y las sopranos, que llevan un protagónico tremendo en ese sentido, a la hora de hacer los ensayos no avientan toda la voz. No. Los ensayos, me tocó ver a un tenor también aquí en Querétaro que estuvo aventando mucho la voz y estábamos hablando de, no recuerdo si fue Tosca o el Elixir de Amor, no recuerdo, que no alcanzó los agudos y se le fue la voz en ese momento. Sí. Se le fue la voz. ¿Por qué? Porque hay que muchos se cuidan. Vi que otros no aventaban la voz, se cuidaban mucho, no aventaban todo hasta el día del estreno, Sí, ¿no? hay que marcar, ¿no? O sea, hay que ir suavecito, ¿no? Sobre todo con ese final, ¿no? Sempre Sí, de Dio folleggiare. sí. Entonces uno tiene que musicar ¿no? O sea, musicar en los ensayos y como dices, ya cuando estamos en la acción, es el todo por el todo. Pero estamos hablando que una soprano puede alcanzar los decibeles justos, ahora sí que para romper un vidrio, ¿eh? O sea, ese chiste Sí, de que sí, sí, rompe sí. el vaso de cristal es verdad. Con Cristina Ortega, con aquel comercial que aventaba en la boda y ¡pah! Ajá, ¿no? Y Sí, se rompía la el copa. cristal, la copa de Ajá. cristal, pues sí es la frecuencia de un do sobre agudo, Sí, sí, sí. ¿no? Real. Y que bueno, todo eso lleva una preparación y sobre todo aquellos que quieren estudiar ópera, definitivamente se deben hacer ya con la voz, ¿no? Sí, es un gran don. O sea, sí se puede llegar a desarrollar ciertas facultades, pero sí hay que nacer con una corporalidad muy específica, o sea, ya con la cuerda grande, resistente, incluso el cráneo es algo increíble, o sea, si dicen, no, ay, es que de repente los tenores son frentones, como Javier Camarena, ¿no? Ajá. Y es que sí, la frente ayuda, porque los huesos son resonadores. ¿A poco sí? Sí, claro, y la nariz también. Yo no me opero la nariz por eso, porque me da mis grandes armónicos, ¿no? O Ujú. sea, yo tengo una extensión de más de 3 octavas.
O sea, tengo, por ejemplo, un fa sostenido 3 y te alcanzo hasta un fa 7. Bueno, y entonces tiene mucho que ver la cuestión corporal Sí. para tener esta condición. Total, y también hay un mito, ¿eh? Que las sopranos gorditas cantan mejor. No, 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 señores. Yo he tenido 90 kilos y me ha costado muchísimo trabajo respirar y no he cantado mejor. O sea, porque también tiene que ver con el flujo de la sangre, ¿no? Creo que las mujeres, ahorita delgaditas y que estamos así, ¿no? Cookies lo mejor posible, Ujú. de repente también agarramos y soltamos la voz y no es cierto que tampoco el tenor que llega así y entonces ya suelta la super voz. Ya está cambiando muchísimo el estereotipo del cantante de ópera, que antes era nada más llegas, te paras y serio cantas y no pasa nada. No, ahorita estamos entrando también a una mercadotecnia, ¿no? En donde la imagen es primordial, en donde no nada más basta el talento vocal, sino también ofrecer grandes actuaciones. Claro, por supuesto, porque ya es un espectáculo, ¿no? Totalmente. Sí, y ha cambiado mucho el estereotipo, Sí. en ese sentido, como la última puesta en escena con la Traviata que hizo Rolando Villanzón y esta, Ana Netrebko. sí, donde hacen una Traviata más acorde al siglo XX, con Sí, otro tipo de vestimenta, donde ella es, aparte que es bellísima, con este vestido rojo, delgada, y él todo sí. también, portando un Guapetón, traje, ¿no? ¿no? O sea, un Ajá. concepto diferente, ¿no? Que se Así está dando. es. Sí, la ópera definitivamente está evolucionando. Ya no se está quedando como la ópera para, ¿no? Señores aburridos y que de repente no, ya estamos viendo unas propuestas súper arriesgadas en donde se están recuperando, porque ya lo sabía, se están recuperando los desnudos completos, por ejemplo, en Mignon, de la ópera francesa, con Anna Netrebko también, Sí, se están recuperando, digamos, los lenguajes también con inteligencia artificial. Y digo recuperando porque ya había habido diferentes pruebas, sobre todo en Argentina, pero nosotros específicamente en la UAC el año pasado estuvimos dialogando, haciendo ópera con inteligencia artificial, ¿no? También haciendo de las óperas adaptaciones a escenas que son mucho más digeribles o también incluso los TikToks, ¿no? En donde ya de repente no basta con grabar todo un álbum o un CD o un sencillo, sino que nosotros ya tomamos la cámara y de repente nos ponemos a estudiar con 2 o 3 notitas, ¿no? Y de repente decimos, ¿cómo estudio en la mañana? ¿No? Aquí. Y de repente nos ponemos, ¡do! Y con ese segundito de do, de sol, de mi, ya tenemos 5,000 likes, ¿no? sí. Entonces, vamos jugando también con eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahora con las redes sociales ha sido una mercadotecnia Eh, impresionante y sobre todo que, bueno, ahora ya conoces a todos los cantantes del mundo que yo a veces decía, aparte de que cantan, aparte tienen estas cuentas donde tienen sus propios canales y empiezan un poco ellos a mostrar lo que son, lo que hacen, lo que cantan Ujú, y también sus cursos que hacen vía internet, que eso es muy interesante. ujú. Casa de Cultura, Jalapa. ¿Por qué Jalapa? Bueno, ¿Por qué no México? porque Perdón, porque México siempre me dijiste. sí, es la cuna de oro de está Bellas Artes y todo. Ujú, ¿Por qué ujú. Jalapa? Mm. Porque acuérdense que yo entré a estudiar muy chica y yo tenía apenas reciente 18 años cumplidos cuando tuve que tomar la decisión. Y también Ciudad de México es un monstruo de ciudad. Y yo sola, porque no tuve apoyo de mis papás, yo me tuve que salir a vivir sola, ¿no? Y estar en Ciudad de México me parecía un monstruo inconmensurable. Yo conocí Jalapa y dije, claro, yo puedo vivir a 2 cuadras, irme sin mayor peligro caminando a la escuela, ¿no? Y además que Jalapa también tiene la base teórica muy, muy fuerte, ¿no? Famosa en Latinoamérica, Sí, claro, porque es porque una muy buena escuela. es muy buena escuela y además a mí me tocó toda la ola de maestros polacos y alemanes. O sea, todos mis mentores allá fueron europeos, ¿no? Y claro, también grandes mentores mexicanos, por ejemplo, en actuación. Pero digamos que la formación teórica me interesó mucho porque también hay otro mito que se está rompiendo, el famoso cantonto. Ay, cómo me encanta ese cantonto. Es que cantas muy bonito, pero eres muy tonto. Y ¿Por qué? dicen, Bueno, pero ¿por qué? ¿De ¿no? dónde viene esta expresión? Pues ya desde siglo XIX.
en donde las señoritas, ¿no? Que tenían su piano en casa, sabían cantar muy bien, pero no sabían leer ni escribir, ¿no? Igual los tenores y barítonos, ¿no? Abren la boca divino, pero no les preguntes algo de cultura general o solfeo porque no sabían. Y discúlpenme el atrevimiento, pero es que México era así hace 60 Estamos años, hablando de la época del 70. nacionalismo. Sí, en donde los compositores generalmente, digamos que acapararon la atención, ¿no? Por la época del nacionalismo mismo, pero que tenían también la educación musical mucho más inculcada. Entonces, a un cantante bastaba solo la voz para que lo pusieran a cantar y que se aprendiera los roles y ya, pero no analizar una partitura, no analizar una composición contemporánea, no ir al fondo de una retórica y de una teoría musical como ya nos empezamos a atrever en los 90, ¿no? Y específicamente en Jalapa, con muy pocas mujeres que fuimos rompiendo ese hilo a partir del 2000. Claro. Y bueno, llegas a Jalapa. ¿Cómo es tu, cómo fue tu primera expresión cuando llegas a la escuela? Ahorita que hablabas de pocas mujeres, entonces, Sí, había muy pocas sí, chicas estudiando canto. totalmente. O sea, estamos hablando que mundialmente la estadística de mujeres músicos es un 20% a comparación de un 80% de hombres. Bueno, eso sí, en las carreras Sí, músicas siempre en los es así, salones había de 25, había 3 chicas, ¿no? Que ahorita ha cambiado un claro. poco más, ¿no? Hay Sí, más apertura. sí, un poco más apertura, que las chicas no solamente es la ópera, sino cantan, tocan otros instrumentos. Pero Ujú. en canto, ¿cuántas compañeras tenías? Bueno, de todas las generaciones, o sea, digamos, 3 generaciones arriba mías y 2 abajo, que digamos que fue la que en donde yo me desarrollé, yo tenía compañeras mujeres, no más de 6, a comparación de una docena de hombres, ¿no? De toda la carrera. Y cuando yo entré a hacer el concurso para la licenciatura, fui la única mujer que aceptaron, de 3 y 25 hombres, ¿no? ¿Entonces eras la única mujer? Yo era la única mujer y valga bueno, el recordatorio, el único lugar. Yo gané el único lugar de, digamos, para canto. Nada más había uno ese año. Y yo lo gané, ¿no? En contra de hombres, mujeres y todo, pero también chicos muy talentosos. Lo que pasa que el maestro Librado Alexander y tú, ¿verdad? Ujú. Me prepararon, como ya lo dije, yo llevaba un repertorio tremendo cantando Verdi, ¿no? Claro. Y Puritani, por ejemplo, Traviata y ópera francesa y también Mozart. Entonces, la flauta mágica. Cuando me dijeron, bueno, ¿y tú qué vas a cantar aquí? Si ya vienes cantando esto, ¿no? Y me pusieron a cantar a otras cosas como lied alemán, como la zarzuela. ¿Y cómo me recibieron? Pues con los brazos abiertos, porque yo a los 18 años pues ya era soprano titular de la compañía de ópera de Jalapa y digamos que ahí empezaron también mis primeros contratos, ¿no? Y bueno, y algo importante, porque la ópera de lead o el líder es totalmente diferente, porque el líder realmente con Schubert es cuando se empieza a crear y que realmente es una canción hecha especial para canto y piano, ¿sí? Lo Sí, que es el líder, ¿sí? En alemán, y donde pues los compositores lo hacían para que sus amigos, los tenores, los cantantes, se puede decir, un tema más sencillo, ¿no? Que sí, poderlo son cantar, poemas. que son poemas musicalizados, que tampoco es un tema fácil, ¿no? No, ¿por qué? Porque también aquí se tiene ya, te digo, que utilizar el intelecto. No basta con cantar bien y ya, sino hay que entender la poesía, la palabra, además en alemán o también con la chanson francesa, ¿no? Sí. Y compenetrarse con tu pianista, en donde los dos son un personaje por igual. No es de que el pianista es un básico acompañamiento, No, no, porque no, son obras son complejas totalmente. no es como el pianista que cuando se está acompañando un tenor, un soprano de una ópera, que son reducciones de orquesta al lead, porque el líder ya fue realmente escrito para la voz y para el piano, y que no es Sí, tema sencillo no. tocar el líder, ¿no? Llámese No, líder es de quien sea, dificilísimo. ¿no? No, es que, o sea, la ópera se dedica a ser muy espectacular en cuanto a la voz, en cuanto a las alturas, las acrobacias, ¿no? Como yo decía, el saltimbanqui, ¿no? El líder tiene una profundidad, una pureza en la línea, una pureza en la palabra. O sea, mientras, por ejemplo, en Traviata hacemos
20 florituras Ajá. y acá ¿No? Entonces, wow, padrísimo. y En acá el no, líder, es una no. línea melódica, ¿no? Un reverdecer de vida shine. Porque está hecho para un recinto pequeño, no más de 20 personas. Cantar un poema. Es cantar un poema. Sí, y por ejemplo, el Ave María, que todo el mundo conoce, el Ave María de Ajá. Schubert, Ajá. es un líder. Sí, Es un líder de claro. Schubert, ¿no? Que Ajá. sí, y entonces, para aquellas personas que nos ven, esto que habla la doctora, los líderes se presentaban en un pequeño grupo, las Schubertiadas que le llamaban, de Schubert, donde Schubert, con un grupo de amigos, él mostraba sus nuevas composiciones, el poeta X mostraba sus nuevos poemas, o Schubert, a ver, para mi amigo el tenor fulano de tal, aquí está el nuevo líder que compuso. Entonces compartían lo que se hacía, ¿no? Era como esa En una especie, bohemia. sí, como una, esto es lo que Ajá. escribiste, es mi nuevo líder, esta es mi nueva obra, es mi nuevo poema, donde ahí nace toda esta bohemiada, ¿no? Que se le llama, Ajá. sí, pero se llamaban las famosas Schubertiadas, Ajá. pero que era música más accesible, sin tanta complejidad Ujú. técnica, pero Ajá. sí era una complejidad Emocional. emocional e interpretación, Sí, ¿no? sí. En eso los líderes. Entonces, después de que ves todo este repertorio importante en Jalapa, que te Ujú, va formando no ujú, solamente como una operista, sino también como a cantar líder y ujú, música mexicana, emigras, ujú, sales de la carrera con una licenciatura, ujú, te vas a Italia, obviamente, no te preguntaría por qué Italia, obviamente Italia es la cuna de la ópera, ujú. y, ¿y cómo te vas allá? ¿Te vas a una beca o también Sí, estaba yo estudiando ya la maestría. ahorras y te vas con tus 200 pesos? Así como También, les me decía. tocó de todo, ¿eh? Me Ajá. tocó de todo, porque antes de irme a vivir a Italia, Ujú. yo ya había ido a mostrar un proyecto que se llamó Ópera Urbana, que eran un conjunto de 6 cantantes de ópera, ¿no? Y que nos poníamos a cantar flash mob, ¿no? Ya. Esta oleada de moda de cantar Sí. ópera en el mercado, ópera en la calle, ópera. Bueno, pues hice el proyecto, me apoyaron por parte de Secretaría de Cultura del Estado y ganamos el proyecto de arte urbano en Nápoles, ajá, por parte de la UNESCO. Digamos, ese fue mi primer acercamiento con Italia. Me encantó, obviamente. Me escucharon en el Conservatorio de Nápoles y también en el de Milán, a donde yo fui, digamos, nada más como a vocalizar a ver qué me decían los maestros. Y me dijeron, oye, pues estás muy bien, ¿no? Pero ya mi mundo estaba en Jalapa, yo ya estaba trabajando, estaba muy tranquila, muy feliz. Entro a la maestría de artes escénicas, empiezo a estudiar este tema de Moctezuma y uno de mis mentores, el maestro Octavio Krakowska, otro polaco, me dice, mira, ¿sabes qué? Este tema es inédito. ¿Por qué no haces, me lo dijo tal cual, ¿por qué no haces tu carta a Santa Claus? A ver, vamos a ver, escribe a estas universidades en Italia, proponte con el tema y vamos a ver qué respuesta tienes. Ya. Pues a los 2 meses me propusieron irme becada a la Universidad de Bolonia, a la Universidad de Trento, a la Universidad de Roma. 3 grandes universidades de Italia, ¿no? Sí. Yo decidí irme a Trento por la cercanía que había entre Venecia, Alemania, Austria, Francia, Ujú. porque sabía que la investigación es viva, que no nada más bastan los libros, sino que hay que utilizar el sentido común, ponerse a caminar, ponerse a investigar, imaginar qué estaba pensando el compositor y seguir sus huellas, ¿no? Esto acabas de mencionar algo importante, porque antes hablabas, y siempre, todavía a los 80s, el artista se dedicaba a tocar, sea lo que fuera. Ujú, Pero cambió mucho porque ahora el artista se dedica también a hacer investigación. claro. Y esta investigación, interpretar lo que se está haciendo. Y hablabas de la ópera Moctezuma, no crean que lo estoy pronunciando mal, lo que pasa es que Vivaldi así le puso Moctezuma, o a veces el castellano antiguo era Montezuma o Así es. Moctezuma, Ajá. entonces él le puso Moctezuma. Ujú, Y para los que no lo saben, él escribió una ópera
ya en lo último de la guerra con los españoles y que ahí te fuiste a Ujú, hacer esta investigación, ¿no? ujú. Y que después resultó la puesta en escena, ¿no? Sí, no, además fue una investigación multipremiada, ¿no? Sí. Tanto en México como en Europa, porque tuve acceso a los documentos inéditos. Antes el doctor Samuel Maínez había intentado tener estos documentos, pero bueno, nosotros logramos entrar a verlos, a digitalizarlos. Bueno, un gran proyecto de investigación que deriva precisamente en la puesta en escena, ¿no? Siendo la primera puesta en escena en América, que la realizamos aquí en la UAC, ¿no? Bajo tu gestión. Y creo que es una gran aportación a la escena, no solo latinoamericana, sino mundial, porque estamos hablando de un compositor de talla internacional, ¿no? Bueno, además, nada menos Emblema que estamos hablando de de Antonio Vivaldi. Vivaldi, ¿no? Uno de los Ujú, grandes compositores de la época del barroco y que realmente, a pesar de que su gran producción fue instrumental, ujú. ¿sí? Haber encontrado una ópera dedicada al último emperador, Sí, ¿sí? Azteca, y que lo haya hecho como ópera y con música al estilo del barroco, ajá, de un solo acto, pues ujú, es muy importante, ¿no? Y que sí. casi no era conocido en México, ¿no? No, es que no era conocido, precisamente fue mi misión, ¿no? Investigar y darla a conocer, pero fue tan importante que Hitler la tuvo dentro de sus tesoros culturales. Claro, sí, O como sea, todo. porque Hitler estaba súper, digamos, interesado en todo lo que es México, ¿no? Ay, por eso también envió tantos espías y hasta esta actriz Miroslava, ¿no? Y todo esto. ¿Por qué? Porque siempre estuvo muy atento a la cultura mexicana y especialmente a la cultura mexica, Claro. ya hablando de lo prehispánico, ¿no? Entonces, digamos que esta aportación que nosotros hacemos también como investigadores y creadores, como artistas, como cantantes mexicanos, pues es un parteaguas a nivel internacional, ¿no? Porque también siempre digo, hashtag, la ópera se piensa. O sea, ¿no? Se tiene que pensar. Primero hay que tener un libreto, después hacer la música, ¿no? Y todo eso, que no es un tema sencillo. Eli, ¿cómo está la ópera ahorita? Porque ha habido nuevos compositores, se sigue interpretando la ópera, escuchamos cientos de veces la Traviata, la Bohemia, este, la flauta mágica, Ujú, pero como que ahí hubo un estancamiento, ¿no? ujú. Porque hay nuevas óperas, pero ¿qué tanto estas nuevas óperas tienen el impacto como lo tuve en ese momento y siguen teniendo las óperas antañas, ¿no? Bien, fíjate que ahora está pasando un movimiento bien interesante mexicanista en cuanto a la ópera nacional se refiere. ¿Por qué? Porque no solamente ese ojo, ¿no? De que tienen los europeos en México es tan especial. O sea, no por eso, digamos que en Inglaterra, en Alemania, en Austria, en Italia mismo, ¿no? En España tienen todos nuestros tesoros. O sea, ya jalamos la atención por algo. Es que eso siempre fue desde 1800 también. En Sí, mil claro. ochocientos, en 1900 se escribieron grandes óperas mexicanas en español, incluso en italiano, que triunfaron en la ópera de Milán y que cantaban todos los cantantes europeos. ¿Y qué pasó Ujú. con esas óperas? Pues es que no se conoce en México ese acervo. Ajá. Hasta apenas en el 2020 que hay un movimiento nacionalista de operistas mexicanos al cual pertenezco orgullosamente y empezamos a rescatar todos esos temas que causaron revuelo en Italia, o sea, de nuestros compositores mexicanos, y se están volviendo a producir estas óperas en México. ¿Qué pasa también con la ópera contemporánea? Tenemos grandes compositoras como Hilda Paredes, como Leticia Armijo, que está aquí en la universidad, en la UAC, Ujú. como, bueno, Hugo Rasgado, Víctor Rasgado, que acaba de fallecer, el mismo Carlos Vidaurri, compositores en vida que están triunfando con sus óperas nacionales, o sea, mexicanas, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y que están tratando temas ya no románticos ni de la soprano que muere o el tenor que Sí, muere, porque ¿no? no era la De época, amor. ¿no? No era la época del Ajá. romanticismo de que se enfermaban y se morían y ellos se querían morir con ellos Sí, o ya vio, viceversa ¿no? y todo el asunto, ¿no? Sí. Porque obviamente todo lo que pasa con la música
se va haciendo y va reflejando lo que vive la sociedad en el momento, ¿no? Exactamente, es lo que yo le llamo espejo social. Claro. Entonces, ahorita están escribiendo sobre narcotráfico, feminicidio, política, y vamos haciendo, en mi persona, bueno, yo estoy haciendo la taxología de la nueva ópera mexicana, que la llamo así a partir de 1962, con Misa de Seis, que habla por primera vez de un feminicidio en México, cantado en español, y estamos haciendo esa taxología ya puesta escrito en los libros La Ópera de México, volumen 1 y volumen 2, que estamos estrenando el volumen 2. Y nada, sacando el nuevo concepto, por ejemplo, en el Congreso de Tijuana, la narcoópera. Y entonces dicen todos, ¿qué onda con esto? ¿Y se está montando en escena? La narcoópera ya se está montando a partir del 2011. Ajá, con Camelia la Tejana, que precisamente sacan el tema de los Tigres del Norte, Ya. ¿no? Y empiezan a hacer con dodecafonía, ¿no? Ujú. Y también con música serialista. Imagínate Sí. qué complejidad. Schomberg, ¿no? Schoenberg y todos estos, ¿no? Música nueva y en ópera. Entonces, ¿qué resulta? Una ópera de un lenguaje muy complejo, pero también muy rico al oído. Ujú. Y vemos de repente, pues, cómo están bailando y cantando Camelia la Tejana dodecafónicamente. Y cabe Pues no me lo mencionar, imagino, ¿no? es que está interesantísimo, porque aparte habla de una apropiación cultural. O Eso sea, sí. la ópera ya en México contemporáneo, y además ganó el Grammy Latino Claro, por claro. música clásica en el 2014. ¿Y quién lo sabía? Nadie. En México no. Y en Estados Unidos es famosísima, y en Inglaterra es famosísima, y en Francia es famosísima, ¿no? Es que fíjate que hay un problema, ¿no? Con lo que es la ópera. Es muy difícil. Sabemos que todo está muy centralizado, está en México, obviamente Palacio de Bellas Artes, todos los cantantes de ópera corren para allá y que lamentablemente es difícil montar un espectáculo porque es muy costoso, sobre todo por la Sí. escenografía y todo ese tipo de Ujú. cosas. Y bueno, en la universidad hemos tratado de hacer ópera, ya lo hicimos, eh, pequeños festivales donde pues, obviamente no se presenta toda la ópera. Así como para dar un cierre, mi querida Ujú. Eli, hacia dónde va la ópera? O sea, ahora con esto de la inteligencia artificial, Ujú. ¿qué tanto impacto va a tener? ¿Qué va a pasar? Yo creo que la ópera se está digitalizando. O sea, no nada más por medio de las redes sociales, ¿no? ¿Pero te refieres a digitalizarse en escenografía En o en todo. personajes? ¿Cómo? Sí, en lenguajes, o sea, ya no necesitamos, por ejemplo, grandes escenografías, sino que basta una pantalla, Eso sí. ¿no? También se está reduciendo la manera de hacer, no nada más escenográficamente, sino también estamos acortando la música. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época de inmediatez, en donde, como mencionaba, no es necesaria la ópera completa, sino 2 o 3 extractos que hablan de una potencia emocional, ¿no? Porque cada vez nosotros estamos consumiendo más y hay cada vez más provocaciones en todos sentidos. Sí, como que todo es inmediato, ¿no? O sea, Exacto. como que las historias se dan Cortas hoy y y ya mañana ya no es existen. otra cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos reduciendo todo esto y estamos compactando, no nada más en libretos, sino también ya, o sea, en como shots, ¿no? Lo que yo le Sí. llamo. Muestras 2 o 3 fragmentos de la ópera, como decía, y se forma también una nueva forma de dramaturgia, ¿no? Creo que Una hacia allá va. dramaturgia más contemporánea, más lo que Sí, vivimos, más lo que está haciendo, sí, no cuando nace la ópera, que nace en el barroco, que era un sí. poco más con temas Amor, ¿no? de los grandes mitos, de las leyendas Sí. griegas y todo, hasta que en el verismo nacen ya las tragedias Ujú. y todo este tipo de situaciones que perduró gran parte del siglo XIX, siglo Ajá, XX, 20. pero con todo este nuevo Ujú. concepto por obviamente con lo que vivimos tiene que ir cambiando, ¿no? Historias desencarnadas. Sí, O sea, claro, estamos viviendo también mucho en la violencia, ¿no? sí, claro. Entonces también eso se está viendo en nuestras músicas. La ópera, por ejemplo, música de balas, ¿no? O como ya lo dije, la narcoópera, hablando también de tráfico de personas. Sí, claro, claro. Entonces son temas De muy temas potentes. fuertes y que difícilmente se presentan en algún Ujú. teatro importante, ¿no? Sí, pero que En ya también México. los podemos hacer en corto.
¿no? Y grabarlos y subirlos a las redes. Claro que esa es la ventaja de Sí. las redes y que va a venir con la inteligencia artificial, Ujú. ¿no? Muy bien, pues esto estamos pues, hablando sobre ópera y agradecerte, mi querida Eli, por Gracias. estar aquí con nosotros, platicar un poco de trayectoria, platicar un poco de ópera. Y para todas aquellas personas que les interese estudiar, pues no tengan miedo. Ahora sí, hay que nacer con una voz operística porque si no es complejo sobresalir en este arte, ¿no? Y que todo es dedicación y que todo tiene que tener muchas horas de estudio, ¿no? Para Así poder es. lograr. Pues bueno, Disciplina. pues muchas gracias por estar A y ti. bueno, soy el doctor Eduardo Núñez y esto es La Entrevista. Gracias. Esta es una producción del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro.